Hola, ¿cómo están? Esta es otra entrega más sobre Machine Learning, ciencia de datos. Em, Seguimos profundizando en los modelos lineales, específicamente en el segundo en complejidad, después del el algoritmo de los K vecinos más cercanos, que, que como saben se puede utilizar también para regresión. Se puede utilizar para clasificación y para regresión. Entonces, en los modelos lineales, hoy queremos hablar sobre la regresión lineal, que es el problema en el que unos datos, conjunto de datos, en aprendizaje supervisado quiere ser modelado a través de una función lineal, de tal manera que un conjunto de etiquetas asociadas a unas observaciones, queremos encontrar la función que vincula las etiquetas con las observaciones. Y suponiendo que esa función es lineal. Este es un modelo bastante bueno, sobre todo en la medida en que el número de características que se estén observando en un fenómeno sea cada vez mayor. En la medida en que sean más las características, el modelo lineal se vuelve muy bueno para la predicción, devuelve un gran poder predictivo. Entonces, los modelos lineales, como tenemos acá, son modelos que hacen una predicción utilizando una función lineal de las características de entrada. Y queremos describir como bien la situación, vinculándola con em, las representaciones que para los datos o los datasets nos provee el álgebra lineal, dado que el álgebra lineal se vuelve mm, una teoría matemática demasiado buena para la solución de problemas, de los problemas alrededor de los datos y de predicción en Machine Learning. Se vuelven súper buenos. Entonces, la situación problemática se puede describir con Machine Learning de esta manera. Supongamos que tenemos un dataset de esta manera, es un X asociado, una matriz X de atributos o características asociado a un Y, como aparece acá, que es la matriz, en realidad un vector de etiquetas o target, o la variable target o variable objetivo o variable a predecir. Entonces, así, esta es la manera como, como matriz aumentada, estamos representando el dataset, donde esa matriz de atributos X, mayúscula, como es usual en ciencia de datos de escribirla, pues es una matriz de M por N, donde M es el número de observaciones y N es el número de características que se están midiendo u observando. Y esa matriz se puede entonces, utilizamos la notación de subíndice y superíndice, subíndice para las observaciones y superíndice para las características. Así como los superíndices van de 1 a n, tenemos n características, y como los subíndices van de 1 a m, pues tendremos m observaciones. Aquí tenemos un problemita. Vamos a, es lo bueno de leerla de nuevo, que aquí está, pues, como saben, en lenguaje LaTeX. Entonces aquí estamos utilizando el entorno Bellin B-Matrix para escribir matrices delimitadas con corchetes. Entonces así tenemos desde el álgebra lineal representado nuestro dataset. Voy a seguirles mostrando. Así, X super J, X mayúscula super J va a ser una característica donde cada uno de los componentes son las observaciones con respecto a esa característica. Por ejemplo, una característica puede ser la edad de unos individuos y todas las edades que se coleccionen son las componentes de ese vector de característica de edades. Eso es lo que queremos representar acá. Y X sub I es la iésima observación, y ya la iésima observación se puede estar en un conjunto observando edad, estatura, edad, estatura y género. Entonces, para cada individuo,
usted tomará esas características, las medirá, y esa será una observación. En cada observación será entonces en este caso una tripleta de edad, estatura y género, y eso conformará un vector X sub I. Entonces, con su índice serán las observaciones para cada individuo, que contiene cada componente la característica, la medida de la característica para ese individuo. Y Y sub M va a ser la etiqueta correspondiente a la iésima observación, o sea, al vector X sub I. Es decir, que si nuestra variable objetivo es predecir el sueldo de una persona en función de su edad, su nivel educativo, por ejemplo, las dos características, entonces la etiqueta va a ser su sueldo, esa va a ser su Y sub M, y la observación va a ser entonces para ese individuo particular, pues claro, su edad y su nivel educativo. Entonces, ese va a ser su X sub I. Entonces, así vemos cómo estamos utilizando esa notación del álgebra lineal con el uso de subíndices y superíndices, y el de matrices para representar los datasets. Ya utilizaremos esta notación ya acordada para construir ahora sí el modelo de regresión lineal. Es decir, para construir esa función que vincula al vector Y con la matriz X mayúscula, que la vincula o la relaciona, de tal manera que para cada observación X sub I me dé mi Y sub M. Bueno, mi Y sub M, en realidad yo debería poner acá es Y sub I para I desde 1 hasta M. Aquí entonces tendría que ser Y sub I para I desde 1 hasta M. Aquí le ponemos para I desde 1 hasta M, que tenemos M observaciones. Entonces, X sub I y X super J es una característica o atributo para cada J desde 1 hasta N. Aquí ponemos para cada J, desde 1 hasta N características. Dos características, tres características, como les decía en los ejemplos. Es decir que la etiqueta correspondiente a la observación X sub I, como aquí previamente hablamos de la X sub I es una observación para cada I desde 1 hasta M, mejor dejamos este en el segundo renglón. Control X y la dejamos acá en nuestra redacción. Y así vemos cómo manejamos las líneas de texto para la redacción y descripción de teoría y las líneas de código para la ejecución de tareas. Bueno, entonces, ahora, pues para construir ese modelo, lo que buscamos entonces es una función que Aurelien Guerón, uno de nuestros referentes, al igual que Andreas Müller, Aurelien Guerón, esta función que buscamos, el modelo, la denota como H sub teta, yo la quise denotar como H sub M de X, donde M es un vector de hiperparámetros o parámetros, y es cuando uno determina esos parámetros que en realidad ha construido esta función. Van a ver por qué. Entonces, buscamos esa función que se denota como H sub M de X, tal que para cada observación X sub I que se tenga, la Y sub I, la iésima etiqueta correspondiente a esa observación X sub I, va a ser igual a B más X sub 1 M1 más hasta, bueno, X sub 2 M2 hasta X sub N MN, que eso se puede ver como este producto escalar aquí entre un vector de primera componente 1 y las siguientes componentes X sub 1, X sub 2 hasta X sub N, es decir, las medidas de la, de la, de la iésima observación. Aquí y acá B, bueno, este otro vector B de componentes B, M1, M2 hasta
M sub n va a ser entonces el vector de pesos o de hiperparámetros, donde B va a ser, también lo vamos a llamar el intersecto, eh, o el término de intersecto o término de sesgo. Entonces, ese M, que va a ser un vector de Rn, va a tener componentes M1 hasta Mn, solo que este de acá que tiene otra componente más B, lo vamos a denotar con M barra. Entonces, a ese M lo vamos a llamar vector dependientes, pesos o hiperparámetros, y a B lo llamaremos término de sesgo o término de intersección. Aquí yo quiero, bueno, aquí no hay confusión en el sentido de que si que subiese un vector, yo debería escribir, bueno, va a permitirme escribir mm, en esta notación una doble, como estamos hablando de la iésima observación, entonces vamos a escribir doble subíndice, la primera componente del doble subíndice va a ser eh, mm, el índice que me indica la iésima, qué observación estoy hablando, de cuál observación, y el segundo me va a decir la componente de esa iésima observación. Entonces voy a utilizar esa doble notación para poder indicar eso que quiero. Y ya para ejemplo, si no necesito doble, porque ese vector es único para todas las observaciones. Entonces, así no tendríamos problema. Mm, Creo que así ya no nos queda más. Y noten que entonces uno siempre, para describir las ideas, desarrolla bien la notación. Aquí nos faltaría entonces también el i, para poder describir bien la idea. De ahí que la potencialidad de los notebooks de poder describir las ideas con líneas de texto en las que se puede trabajarse con el lenguaje LaTeX, lenguaje HTML y bueno, esencialmente nosotros vamos a utilizar LaTeX. Entonces así ya nos quedó que para construir ese modelo, decir que ese modelo es lineal, quiere decir que la Y es un término de sesgo más una combinación lineal de las componentes de la observación. Entonces, la iésima etiqueta es B más una combinación lineal de las observaciones, donde los coeficientes de la combinación lineal son unos llamados unos pesos. En este caso, M1 hasta Mn, unos pesos o hiperparámetros o pendientes. Los podemos llamar así. Lo quise denotar con M por eso, porque ellos determinan como la pendiente de una línea recta la tasa de crecimiento a lo largo de cada uno de los ejes determinados por cada una de las componentes del vector de observación X sub i. Entonces, es por eso que lo denoté de esa manera. Y bueno, pues entonces a la matriz X, que pertenece a R sub m por n, es decir, tiene m filas, m observaciones por n columnas, n características, que hemos definido, la llamamos pues la matriz de atributos, y al vector Y lo llamaremos el vector de etiquetas o target. Y para escribir de manera sintética este modelo lineal, porque miren que está escrito como una suma de productos de números reales, entonces lo queremos expresar, de acá a acá pasamos a una expresión matricial como producto escalar, pero todavía muy extensa. Entonces la queremos más cortica y para eso vamos a agregarle, a concatenar un vector de unos a la matriz de atributos. Entonces este vector de unos se lo vamos a concatenar a X, de tal manera que me quede una matriz X barra ya de M filas por N más 1 columnas, dado que le agregué una nueva columna a la matriz X. Y así ya me queda el modelo, ya puedo escribir el modelo con notación de producto matricial, de tal manera que el vector Y sea X barra por el vector M barra, donde M barra va a ser el vector de componentes B, M1 hasta Mn,
Y X barra ya saben que es X concatenado con el vector de unos a la izquierda. Eso para poder que el producto matricial eh, para cada producto de fila por columna me entregue la iésima etiqueta Y sub I, es decir, que esta suma sea el producto entre la iésima fila y la columna M. Entonces, de esa manera, miren que el modelo se escribe simplemente de esta manera tan cortica, y igual a X barra M barra, el modelo de regresión lineal. Ya tenemos construido el modelo y ahora lo que queremos es implementarlo utilizando el lenguaje Python eh, y entrenarlo. Entonces, ya tenemos así. Vamos entonces ahora a la parte de un ejemplo de aprendizaje de los parámetros M barra con un dataset artificial. Entonces, en primero, me pareció adecuado que muestre eso que acabé de hacer, pero con un dataset artificial. Y luego, con un dataset real. Aunque a veces didácticamente, dependiendo del contexto escolar, esto que en ciencia de datos lo queremos presentar en bachillerato y en universidad, tanto para cualquier semestre en la universidad, sobre todo para los investigadores, puede que sea mejor cambiar el orden y uno presente primero un ejemplo que sea una situación real en el que implemente este modelo. Bueno, pues vamos a hacerlo en este caso, en este sentido, primero con un dataset artificial. Cuando queremos crear un dataset artificial, entonces tenemos que crear una matriz de atributos X y un vector de etiquetas Y minúscula. Entonces, para eso utilizamos NumPy, sobre todo para utilizar el generador de números aleatorios de NumPy. Como el dataset que queremos inicialmente es con una sola característica. Entonces vamos a trabajar pensando en una situación en que, por ejemplo, queremos modelar mm, cómo la edad es un atributo que me permite predecir el peso de una persona. Entonces usted podría estar pensando en que X, pongámoslo aquí, le podría estar pensando como que este X, que va a ser un vector de una sola característica, está hablando de la edad, edad de personas. Y que esa edad me puede hacer predecir el peso de la persona, dado que al menos en primeros años de la vida de un ser humano, dependiendo de cada año, uno puede como estimar el peso, de tal manera que cuando edades bajas tienen los pesos de las personas es bajo. Y en edades más altas, al menos hasta los 20 años, uno podría decir que a los 20 años ya su peso es de pronto ya como el máximo que podemos como predecir más o menos bien, eh, dado que ya después en la vida uno, a pesar de que pasen los años, su peso se va a mantener como estable. Bueno, supongámoslo de esa manera. Entonces así, pensemos de que tenemos un solo atributo de edad y queremos predecir es peso de la persona. Entonces, siendo un solo atributo, por ejemplo, yo lo podría crear como utilizando random.run, que me genera, en este caso quiero 40 observaciones de esa característica. 40 observaciones, 40 números aleatorios, en este caso me los va a generar entre 0 y 1, y al restarle 0.5, entonces me van a quedar números entre menos 0.5 y 0.5, y al multiplicar por 6, me van a quedar números entre menos 3 y 3. Si esa edad de personas, pues uno dejaría mejor que no asumieran números negativos y que fueran números no entre 0 y 1, sino entre 0 y 20, pues, según lo que estoy diciendo. Bueno, pues entonces multipliquemos por 20 y sean 40 datos, no le restemos 0.5 y así
np.random.run de 40 me genera 40 números aleatorios entre 0 y 1. Al multiplicar por 20 me quedan entre 0 y 20. Ya tiene como más sentido según la situación real que quiero asociar a este dataset artificial. Le llamamos dataset artificiales porque creamos los datos con un generador de números aleatorios asociado a la librería NumPy. Y ahora el target, entonces decir, bueno, pues vamos a suponer que y es función lineal de esa característica. Es 1 más 2 veces x más un ruido aleatorio que distribuye normal. Sabemos que distribuye normal porque vamos a utilizar la función np.random.rann y queremos 40 ruidos, 40 números aleatorios que distribuyan normal en términos de la distribución normal o distribución gaussiana o acampanada que siempre vemos en estadística. Entonces, así ya tendríamos entonces nuestro dataset aquí construido. Y en principio, cuando se crea de esta manera, la dimensión de x va a ser 1, entonces usted lo puede ver con el atributo ndim, y la dimensión de y también va a ser 1, que también lo vemos con el atributo ndim. Vamos a visualizar ese dataset utilizando pandas. Entonces, bueno, pues importemos pandas como PD y creemos un diccionario. Vamos a crear un objeto DataFriends a partir del diccionario. Entonces, yo lo llamé dic. Y donde, entonces, la característica o atributo, en este caso, es una edad. Yo lo puse como una edad, entonces podemos poner aquí entre paréntesis edad. Y la otra etiqueta o target va a ser el peso, ¿cierto? Entonces, hemos puesto peso. Sí, eso es lo que queremos como aquí, peso. Bueno, y así creamos el diccionario y, y ya con pd.datafriends del diccionario, como son de una dimensión, ya no le tengo que poner el index, ya eso no. Si los arreglos son unodimensionales, ensayemos que no tenemos que ponerle el index o crear una lista de índices. Entonces, creamos y él nos muestra efectivamente este dataFrame. Miren, la característica es la edad. Nos muestra los primeros 5 observaciones. Miren acá las observaciones. Entonces tenemos una edad de 11.23 años, 10.7 años. Bueno, en este caso no nos quedaron enteros, pero lo podíamos dejar en enteros con el generador de números aleatorios, pero con ran.int, randint, ese también, para generar números aleatorios, pero enteros, en un rango dado, eso también nos lo permite NumPy. Y es más apropiado porque queremos de pronto, en este caso, edades. Y acá, bueno, pues, y aquí las etiquetas o pesos serán un peso de 21 a los 11 años, un peso de 22 a los 10 años, un peso de 24 a los 11 años, un peso de 15 a los 7 años y un peso de 37 a los 18 años. Tiene como más o menos sentido y vemos como una relación creciente eh, o monotónica creciente entre la función target de peso en función de la característica de esta edad hipotética. Eso también lo podemos ver graficando. Entonces, para eso utilizamos Matplotlib y le pedimos que eh, con Seaborn nos cree un scatterplots, la función sns.scatterplots. Y miren que él, si se lo pongo a graficar, aquí lo corro de nuevo, me grafica y efectivamente usted ve como que efectivamente se parece como que la relación es muy lineal, es creciente. Miren que viéndolo horizontalmente a medida que la edad aumenta de 0 a 20, pues su peso aumenta de 0 a 40, digamos, kilos. Entonces tiene como sentido. Aunque una persona de 20 años que pese solo 40 kilos, creo que
no es que sea muy común. Al fin y al cabo es una situación hipotética, pero tiene mucho sentido. Aquí vemos nuestro dataset con una sola característica y una variable objetivo. Y lo que queremos es encontrar el modelo lineal que me permita hacer predicciones para mm, para nuevos valores de edad, establecer o estimar de la mejor manera el peso. Entonces, para eso, construimos el modelo de regresión para esta situación artificial y según nuestro modelo que vimos antes, teníamos que coger a esa matriz X y adjuntarle un vector de unos, eso se hace con, entonces vamos a crear un X barra, aquí lo llamé X bar, para utilizar la notación que para las variables en Python es usual, que es simplemente un nombre que empieza con una letra y puedes utilizar subguión. Entonces aquí lo llamé X subguión bar. Entonces ese es mi X barra, que es simplemente la matriz X y le concateno a la izquierda un vector de unos que también tenga 40 unos y utilizando la función para concatenar np.c subguión. Entonces así concateno y él me muestra que efectivamente ya tengo, miren la columna de unos y aquí la columna de edades. Bueno, entonces, y vemos de que entonces ya este es un arreglo dos dimensional porque tiene 40 filas, dos columnas. Entonces, con NDIN nos dice, sí, tiene dos dimensiones. Y hay una fórmula cerrada que se aprende en el álgebra lineal que nos dice, aquí se las voy a poner, cuál es el vector M, que en este caso nos entrega el término de sesgo B y la pendiente de la recta que mejor ajusta los datos que acabamos de graficar. Entonces, ese vector M, que voy a ponerlo en línea de texto, em, ese vector M, mm, que lo vamos a escribir con término Begin de matrix and B matrix, donde sus componentes, porque buscamos es una recta, es su término de sesgo y, y la pendiente m sub 1, pendiente de la recta, m es el vector. Pues eso se puede hallar con calculando la inversa de la siguiente matriz, de la matriz X barra, entonces pongámosle aquí bar X, traspuesta, entonces aquí la traspuesta de ella por X, por esa X barra, por BART. Entonces aquí tenemos la traspuesta de X barra por X barra, calculamos la inversa de ese producto y multiplicamos por otra vez la traspuesta de X barra, entonces bar X traspuesta y multiplicamos por Y. Listo. Entonces ya con eso, ese producto matricial nos entrega eh, el vector de parámetros que define al mejor modelo que ajusta los datos, al mejor modelo de predicción o de regresión lineal, a nuestro mejor modelo. Y nuestro mejor modelo en el sentido de mínimos cuadrados. Entonces, de pronto, en esta didáctica de la ciencia de datos, uno debería presentar en qué sentido es el mejor modelo. Entonces, es en el sentido de que haya una función de costo que mira como para cada m, cuál es, para cada m me da el costo o las pérdidas que ese m provee y lo que queremos es minimizar la función de costo, es decir, minimizar esas pérdidas y ese m que minimiza esa función de costo, esas pérdidas, es el que me permite predecir mejor. Entonces, uno muestra primero eso para mostrar efectivamente
que, bueno, pues ese que mejor, que optimiza las cosas, es este, el que se obtiene con esta fórmula, que la llamamos cerrada, fórmula cerrada. Aquí ya la vemos ya editada en LaTeX, veremosla así como queda. Es x barra traspuesta por x barra a la menos 1 por x barra traspuesta por y. Entonces aquí con NumPy, específicamente la librería lineal de álgebra lineal de NumPy, vamos a decirle que calcule la inversa del producto entre x, el traspuesta de x barra y x barra, y luego multiplique a esa inversa por la traspuesta de x barra y luego multiplique a su vez eso por y. Aquí estamos aprovechando la asociatividad del producto matricial y cuando le pedimos que lo calcule, él nos entrega un término de sesgo 1.31 y una pendiente M1 igual a 1.98, algo así como casi 2. Entonces, el B como de 1.31 alrededor de 1 y una pendiente de 1.98. Cuando lo creamos, esa pendiente de la recta que nos permitió crear el dataset artificial tenía pendiente 2 e intersecto 1. Lo demás era el ruido. Entonces, esta aproximación va muy bien, término de sesgo más o menos cercano a 1, en este caso 1.31, más o menos, y el otro 1.98 sí está como un poquito más cercano. Entonces ahí uno ve como la potencialidad del modelo, de que efectivamente como que sí se acerca a la original función que modelaba los datos que se generaron. Entonces ahora graficaremos el modelo y el dataset. Bueno, pues creamos un XNew que sean números entre menos 3 y 3 que queden ordenaditos, porque cuando los generamos aleatoriamente no están ordenados, el generador de números aleatorios de ninguna manera los crea ordenados de menor a mayor. Y para graficar una línea recta los requerimos ordenados de menor a mayor. Entonces así creamos un XNew, en este caso lo quise poner con el linspace, aunque podía ser con arrange, y ese XNew que me va a dar 50 números entre menos 3 y 3, voy a calcular XNewBar, que va a ser a esos datos nuevos, voy a construirlo como el dataset, adjuntándole, como decíamos, en la columna de unos. Entonces ya quedó un XNewBar para poder meterlo al modelo, porque es que el modelo se puede meter no a X, sino a X barra, es decir, a la matriz que le concatenaron el vector de 1. Y ahí uno ve la necesidad, es una necesidad también técnica, de adjuntar o concatenar el vector de unos en regresión lineal. Entonces, aquí ya con plt.skater graficamos los datos anteriores, a x contra y con plt.plot la recta. ¿Que cómo lo hacemos? Pues graficamos a xnew, los datos nuevos, con las predicciones. ¿Y las predicciones cómo se hallan? Pues con xnewR multiplicado por el vector m, porque el y predicho es el producto entre esa matriz de datos y el vector de parámetros. Así fue que definimos arriba. Y lo queremos que esa línea de predicción la grafique roja. Entonces con el parámetro c y argumento red. Bueno, entonces corremos y efectivamente aquí nos dice que x no está definido es porque, a ver, yo aquí no lo corrimos, así no lo habíamos corrido, y aquí volvemos y miren que ya nos genera los datos en azul y, bueno, aquí teníamos que poner entre menos 3 y 3 no, porque nosotros ya son edades, los datos, los x o atributos son edades, entonces ponemos entre 0 y 20. Y ahora sí, entonces, y miren que efectivamente tenemos el modelo, la línea roja, y los datos, los puntos azules. Recuerden que cada punto es un dato. En realidad, en este caso es un dato en el sentido de la característica y la etiqueta asociada a esa característica, el X y el Y.
Entonces así, miren cómo uno ve que efectivamente los datos se acomodan muy bien al modelo o el modelo describe bien la tendencia de los datos. Eso es lo que buscamos. Un modelo que describa bien la tendencia de los datos de tal manera que para un dato nuevo nos permita hacer predicciones y la mejor predicción. Y en este caso lo hemos logrado. Y ya así hemos mostrado cómo funciona, cómo se construye el modelo, pero lo vamos a verificar con Skillr que ya no nos va, ya no vamos a ver que se tiene que concatenar los datos, no. Simplemente con Skillr le decimos que de Linear Model me traiga la clase Linear Regression y la instancio de la clase Linear Regression como LR, la entreno con los datos que tengo X redimensionados porque Skillr requiere que los datos, los atributos, sean arreglos de NumPy dos dimensionales, entonces para eso utilizo RedShape de -1, 1, y las etiquetas. Entonces entreno ese modelo y ya le pido, me dame el intersecto y la pendiente, el término de sesgo y las pendientes o los pesos. Y él me lo dice en una sola línea, sin tener que escribir mucho. Y mire que me da los mismos, 1.31 y 1.98, los mismos que teníamos antes. Solo que ya no vemos qué fue lo que pasó adentro. No vemos que es que él utilizó una fórmula, o al menos se basó en esa fórmula. Ya lo otro es que optimizan esos productos matriciales eh, con métodos numéricos que para computación hacen que las cosas sean más eficientes, pero que la base es la misma. Por eso obtenemos los mismos resultados. Así verificamos que efectivamente el término de sesgo debe ser 1.31 y la pendiente o peso de 1.98 en este caso. Las observaciones, a mí me gustó poner como que el arreglo en NumPy de atributos X para poder funcionar con Skillr debe ser dos dimensional y el arreglo de etiquetas o target debe ser uno dimensional cuando quieres trabajar con Skillr. Aquí debe poner cuando quieres trabajar con Skillr. Cuando quieres eh, modelar con Skillr. Bueno, entonces esa es como una de las observaciones. Ya en la próxima entrega les muestro como las modificaciones a esta para mejorarlo en este crecimiento, en el aprendizaje de la ciencia de datos y del Machine Learning. Eh, bueno, para el video voy a ponerles, al fin y al cabo, aquí voy a agregarle plt.grid para que me quede con cuadrícula y el plt.savefig para este gráfico colocarlo en la presentación del video. Entonces se pone una cadena de caracteres y este es datos y modelo. Y modelo lineal que lo representa. Punto JPG, es decir, la extensión para el gráfico, para el archivo que va a guardar nuestro gráfico. Corremos de nuevo y ahora sí ya está cuadriculado y este linear model, pues bueno, ya lo vamos a encontrar en la carpeta donde está el cuaderno donde creamos todo. Entonces nos vamos a innovaciones didácticas, que trabajamos en este proyecto en innovaciones didácticas para la enseñanza de la ciencia de datos. Y en ese nos vamos para la propuesta en didáctica de ciencia de datos, sobre todo en la parte de aprendizaje supervisado, a donde pertenece la regresión lineal, y aquí ya nos aparece nuestro gráfico y nos llevamos para acá. Miren que ya nos quedó en extensión JPG y ya lo podemos ver acá. Si uno lo quiere ver más grande, pues le puede pedir que cuando grafique, le puede decir, hombre, pero es que yo quiero como que eso mejore en tamaño, pues con plt.figure con parámetro fig size igual a una tupla con las dimensiones
horizontalmente cuánto quieres de ancho, puede ser 15, y verticalmente cuánto quieres de alto, que puede ser, no sé, 10. Y miren que ya les queda muy grande. Ahora sí que eso gigantesco. Esa es la manera como uno puede verlo, de la manera como le parezca como más adecuado para mostrarlo. Muchas gracias.